Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de estar hoy aquí con ustedes porque vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando muchísimo de qué hablar en el mundo del espectáculo turco y por ende en el nuestro. Prepárense porque vamos a desentrañar lo que se rumorea, lo que se dice e incluso lo que parece haber explotado entre dos de las figuras más queridas y admiradas de la televisión, Can Yaman y Demet Özdemir. Si han escuchado bien, las duras palabras que al parecer nadie esperaba. Si son fans de estas dos estrellas o si simplemente les encanta estar al día con las últimas polémicas y dramas del corazón de las celebridades, este vídeo es para ustedes. Y antes de que nos sumerjamos en este torbellino de información, les recuerdo, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratis y así no se pierden ninguna de nuestras fascinantes historias. Active la campanita para ser los primeros en enterarse. Bueno, vamos al grano. Can Yaman y Demet Özdemir, dos nombres que juntos evocan imágenes de romance, pasión y química televisiva innegable. Recordemos su increíble éxito con Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, para nosotros en Latinoamérica y España. Esa serie catapultó a ambos a la fama internacional, y para muchos, su relación en pantalla traspasó la ficción. Durante mucho tiempo los rumores de un romance entre ellos fueron prácticamente constantes, alimentados por su cercanía, sus gestos públicos y la complicidad que mostraban. Eran la pareja perfecta para el imaginario colectivo. Sin embargo, la vida real, como siempre, tiene sus giros inesperados. Y parece que esos giros han llevado a una situación tensa, a un punto de quiebre o al menos, a lo que los medios están interpretando como una explosión de palabras duras entre ellos. ¿Qué ha pasado exactamente? La verdad es que no hay una declaración oficial contundente de ninguno de los dos que diga, estamos peleados y aquí están las razones. Pero el periodismo de espectáculos es un arte y a veces un poco de interpretación y mucha investigación en las redes, en entrevistas pasadas y en los murmullos de la industria, nos permite construir un cuadro bastante detallado. Lo que se está sugiriendo es que tras un periodo de aparente distanciamiento o quizás incluso de desencuentros, Can Yaman habría lanzado unas palabras dirigidas a Demet Özdemir, o quizás en un contexto que la involucra directamente, que han sido catalogadas como duras y inesperadas. Para entender el contexto, debemos recordar que la relación de Can y Demet, tanto dentro como fuera de la pantalla, siempre ha sido objeto de escrutinio. Cuando Erkenci Kuş estaba en su apogeo, ambos estaban solteros, y la química era tan palpable que era difícil no imaginar algo más. Había muchas fotos juntos, comentarios cariñosos en redes sociales, y una admiración mutua que se hacía evidente. Sin embargo, con el tiempo sus caminos empezaron a tomar rumbos diferentes. Demet encontró el amor con Ozan Koç, con quien se casó, y Can Yaman se sumergió en sus proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde su popularidad es masiva y donde ha estado construyendo una carrera sólida con producciones como Viola come il mare. Entonces, ¿dónde reside la supuesta explosión? Las teorías son varias. Una de las más comentadas apunta a una posible indirecta de Can Yaman en alguna entrevista reciente o en sus redes sociales, donde de forma velada, o quizás no tanto, habría hecho comentarios que algunos interpretan como una crítica o un desprecio hacia el éxito o las elecciones de Demet. Recordemos que Can, a pesar de su gran éxito, a veces ha sido criticado por su actitud o por algunas declaraciones suyas que se consideran un tanto egocéntricas o arrogantes. Podría ser que en medio de su nueva vida en Italia y sus ambiciosos proyectos, haya hecho algún comentario que al ser interpretado por el prisma de su pasada relación con Demet, suene a una forma de menospreciar lo que ella ha logrado, o lo que representa para él ese capítulo de su vida. Otra vertiente de esta historia, y quizás la más dolorosa si fuera cierta, es que podría tratarse de un desencuentro más personal. A veces las amistades o las relaciones que tuvieron un fuerte vínculo profesional, pueden terminar mal por malentendidos, celos, o simplemente porque las personas evolucionan de maneras distintas. Imaginemos que en algún momento Demet pudo haber sido cuestionada sobre su relación con Can, o sobre el tiempo que pasaron juntos, y quizás sus respuestas, vistas desde el lado de Can, no fueron las más favorables o se interpretaron como una forma de minimizar su conexión. O viceversa. Quizás Can, sintiéndose en un momento de mayor madurez o éxito, haya hecho comentarios que en retrospectiva, suenen a una forma de decir que él ha superado esa etapa y con ella, a las personas involucradas. Lo que sí está claro es que la prensa turca siempre, ávida de generar titulares, ha captado cualquier indicio y lo ha magnificado.
Han sido muy hábiles en buscar declaraciones y en ponerlas en contexto para crear esta narrativa de conflicto. Podríamos estar ante una situación donde las palabras de Khan no fueron dirigidas explícitamente a Demet, pero la prensa las ha atribuido a ella por la conexión histórica que existe. O quizás sí, y el misterio reside en qué se dijo exactamente y por qué. Para añadir más leña al fuego, muchos fans de Erkencikus aún añoran la pareja de Khan y Demet. Ellos han sido una de las parejas más icónicas de la televisión turca moderna, y verlos ahora, al parecer, en conflicto, genera decepción y curiosidad a partes iguales. Las redes sociales se han llenado de comentarios de fans divididos, algunos defendiendo a Khan, otros a Demet, y muchos simplemente tratando de entender qué está pasando. Se han desempolvado viejas entrevistas, se han analizado fotos, se han buscado likes y comentarios desaparecidos. Es un verdadero detective de espectáculos que se activa en estos casos. ¿Podría ser que la explosión de palabras duras venga de un comentario de Khan sobre la vida personal de Demet, quizás sobre su matrimonio, o sobre su carrera en solitario? Khan ha sido muy vocal sobre su deseo de expandirse internacionalmente, de probarse en otros mercados, y a veces, esa ambición desmedida puede llevar a comentarios que para otros suenen a una falta de humildad o a una crítica implícita hacia quienes siguen caminos más tradicionales o enfocados en su mercado local. Si Demet, por su parte, ha expresado satisfacción con su vida actual, su matrimonio y su carrera en Turquía, esto podría generar una fricción, una especie de choque de filosofías vitales que se traduzca en palabras duras o desesperadas por parte de Khan para hacer valer su visión. También es importante considerar el factor de la proyección mediática. Ambos son figuras públicas, y todo lo que hacen y dicen está bajo el microscopio. Una palabra sacada de contexto, una frase mal interpretada, un gesto ambiguo pueden convertirse en un escándalo de proporciones épicas en el mundo del entretenimiento. Es posible que la realidad sea mucho más simple de lo que los medios nos quieren hacer creer, pero la historia de un conflicto entre dos estrellas queridas es más jugosa que una simple coincidencia de agendas. Sin embargo, algo sí parece haber sucedido. Las menciones a esta supuesta disputa no son aisladas. Varios portales de noticias de espectáculos turcos han tocado el tema, sugiriendo un distanciamiento o un desagrado mutuo. Uno de los rumores más persistentes es que Can Yaman, en un momento dado, pudo haber hecho comentarios despectivos sobre el nivel actoral de Demet Özdemir, o sobre el éxito que ella ha tenido sin él en proyectos posteriores. Esto, si fuera cierto, sería realmente delicado, considerando que juntos crearon una fórmula de éxito tan potente. Por otro lado, la postura de Demet Özdemir ha sido, hasta ahora, mucho más discreta. Ella está viviendo un momento personal feliz y profesionalmente consolidado. Es posible que ante las provocaciones o los comentarios, haya optado por el silencio, lo cual, en el mundo de la farándula, a veces es la mejor defensa. El silencio puede interpretarse de muchas maneras, como indiferencia, como sabiduría, o como una forma de no dar pábulo a chismes. Analicemos la naturaleza de las palabras duras. ¿Podrían ser críticas profesionales? ¿Desacuerdos sobre el manejo de su imagen conjunta o individual? ¿O algo más personal, relacionado con promesas rotas o expectativas no cumplidas? Es imposible saberlo con certeza sin una declaración directa. Pero la especulación es parte del juego. Y si tuviera que arriesgar una opinión basada en el historial de Can Yaman, podría ser que en su afán por proyectarse como un artista ambicioso y comprometido con su carrera internacional, haya hecho algún comentario que, sin quererlo o queriéndolo, ha opacado o minimizado la importancia de su etapa en Turquía, incluyendo su colaboración con Demet. Piensen en esto, Can Yaman está en un momento de su carrera en el que busca ser visto como un actor serio, un artista versátil, no solo como un galán de telenovelas. Ha estudiado actuación en Italia, ha trabajado en producciones más complejas. Si en alguna entrevista al hablar de su evolución, ha hecho comentarios que suenan a que dejó atrás esa etapa de pájaro soñador, y por extensión, a quienes estuvieron con él en ese momento, eso podría ser interpretado como una falta de respeto. Y si esas declaraciones fueron dirigidas o al menos implican a Demet Özdemir, ahí está la chispa que enciende la explosión. Por otro lado, es fundamental recordar que la prensa del corazón a menudo crea narrativas para vender. Pueden tomar una pequeña interacción, un comentario ambiguo, y convertirlo en un drama épico. Lo que para nosotros parece una explosión de duras palabras podría ser, en realidad, una simple diferencia de opiniones o un malentendido amplificado.
Sin embargo, la resonancia de esta noticia demuestra cuánto interés hay en la vida de estas dos estrellas. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda la incógnita, la intriga. Nos queda la imagen de dos actores que tuvieron una conexión especial en un momento crucial de sus carreras, y que ahora, al parecer, se encuentran en lados opuestos de un murmullo mediático. Las palabras, ya sean dichas o interpretadas, tienen un poder inmenso, y en el mundo del espectáculo pueden construir carreras o derrumbar reputaciones. Sea cual sea la verdad detrás de esta supuesta explosión, una cosa es segura: Can Yaman y Demet Özdemir siguen siendo figuras de gran relevancia en el panorama del entretenimiento. Sus carreras continúan, sus fans los siguen apoyando y las polémicas, por más desagradables que sean, a veces solo sirven para recordarnos lo interesantes y complejas que son las vidas de las personas que admiramos. Para cerrar este capítulo de hoy, recordemos que la amistad y las relaciones profesionales pueden ser complicadas. Evolucionar, tomar caminos diferentes y a veces tener desencuentros es parte de la vida, incluso para las celebridades. Lo importante es cómo se manejan estas situaciones, y si hay un aprendizaje detrás de cada conflicto. Y hasta aquí llegamos con esta apasionante historia. Hemos explorado los rumores, las posibles causas y el impacto de esta supuesta explosión de palabras entre Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que este análisis les haya resultado intrigante y esclarecedor. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que ha sucedido? ¿Creen que las palabras de Can fueron realmente dirigidas a Demet? Déjenme todos sus comentarios y teorías aquí abajo. Me fascina leer sus puntos de vista y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo y quieren que sigamos trayendo este tipo de contenido, no olviden darle un gran me gusta. Eso nos motiva muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos que también son fans de Can y Demet, o de las noticias del espectáculo. Y por supuesto, si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto. Únanse a nuestra comunidad, activen la campanita y sean parte de esta aventura informativa. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.